Bueno, pues hoy sí, vamos a hacer un primer ejemplo, vamos a hacer más, de lo que son las tablas dinámicas. La salvación para muchos, la pesadilla para otras. Bueno, al final es una herramienta que tenemos que dominar, así que os lo cuento mejor con un ejemplo. Venga, vamos directos a la de esto, ya sabéis, si os apetece os suscribís, nos hace mucha ilusión, ponéis comentarios, likes, una cesta por Navidad, lo que queráis, pero cuantos más seamos en el canal, pues más vídeos podremos hacer, así que si os suscribís nos hace mucha ilusión. Vamos con las tablas dinámicas. Vamos a poner un ejemplo. He actualizado uno de los que había puesto en uno de los vídeos y lo que hemos hecho es tener pues clientes, vamos a tener clientes que han asistido a alguno de mis cursos. Puede ser de Excel, de Power BI, de Word, de HTML, etcétera, etcétera. Bien. De estas personas yo tengo la información del curso, la localidad, el nivel académico y si han pagado con Bizum, en Visa, en efectivo, eh, para saber un poco la forma. Lo que queremos hacer con esto son tablas para comparar. Poder saber lo que hasta ahora, por ejemplo, hacíamos con subtotales, pero de una forma que sea mucho más intuitiva, que sea mucho más de arrastrar para allá los campos. Es decir, trabajamos especialmente con los campos y vemos cómo los relacionamos. Ahora podremos elegir qué campos ponemos en las filas y qué campos ponemos las columnas para que coincidan en un elemento, ¿vale? De acuerdo. Bien, aquí lo que nos falta para que la tabla dinámica tenga sentido, y por eso os lo he puesto aparte, es que necesitamos algún valor numérico, algo que podamos sumar, algo que podamos validar de ver qué hemos conseguido, para qué ventas, en qué ciudades, etc. Así que lo voy a añadir y seguimos con el vídeo. Bien, ya lo tenemos hecho, hemos hecho una total que podría ser de horas que han asistido al curso o dinero, lo que fuese, ¿vale? La cuestión es que tuviésemos un elemento numérico, ¿vale? Ahora vamos a seleccionar todos los elementos que queremos que intervengan en esta tabla. De momento lo he hecho con un rango, en otros ejemplos lo haremos desde otras fuentes y lo que vamos a hacer es insertar y entonces en lugar de una tabla normal, que es lo que hacíamos cuando transformamos de un rango a una tabla, vamos a hacerlo con una tabla dinámica. Tabla dinámica. Tampoco es que nos dé mucha conversación y que sea muy entretenida, pero sí que nos permite mover cierta información de un lado para otro. Así que vamos a darle a la tabla dinámica y tacatrán nos aparece un menú. En este menú nosotros lo que podemos es ver y configurar de dónde va a obtener la tabla. En este caso es un rango, así que ya nos ha seleccionado bien porque lo hemos seleccionado y, importante, nos pide si queremos ubicar la tabla dinámica en la misma hoja o en una hoja diferente. Yo para temas de visualización lo voy a poner ahora en la misma, ¿vale? Pero podríamos ponerlo en una nueva. Nos dice si queremos analizar varias tablas. De momento lo dejamos en la hoja de cálculo existente y entonces nos pide en qué ubicación. Y yo le voy a decir que de momento la quiero aquí para que la veamos, ¿vale? Simplemente una casilla. Luego ya irá tomando tamaño en función de lo que le vayamos introduciendo. Le vamos a dar a aceptar. Muy bien. Y ahora nos aparece aquí a la derecha, ¿vale? Pues nos aparece toda la información que puede tener esta tabla, ¿vale? Todos los campos que tiene la tabla. De momento me ha generado aquí como una columna así grande donde dice tabla dinámica. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Con lo cual, ahora nosotros aquí tenemos que ir arrastrando información. Lo que pasa es que esta información, que son los campos, que son las columnas de esta tabla, las tenemos aquí a la derecha en todos sus elementos y abajo. O sea, aquí vemos todos los campos que tendríamos. Nos permite buscar porque si tuviésemos
pues muchísimos campos, ¿no? Aquí de momento pues tenemos esto, cliente, nombre, apellidos, cursos, localidad, etcétera, ¿no? Y abajo tenemos como 4 cajitas, como 4 cestitas en las que vamos arrastrando ahí los campos, ¿vale? Y los arrastramos a esas 4 cajitas. Normalmente tenemos una razón para cada una de ellas, pero bueno, luego ya lo iremos viendo en varios ejemplos para cuáles nos es mejor uno, para cuáles nos es mejor lo otro. Por ejemplo, tenemos filtros, ¿vale? Donde pondríamos ahí los campos por los que queremos filtrar, ¿vale? Hoy no nos detendremos eso, hoy nos detendremos principalmente en columnas y filas. ¿Qué queremos en las columnas? ¿Qué queremos en las filas? Y los valores, ¿vale? Los valores. Ahí va a ser una cifra, va a ser una cantidad en la que vamos a ir pues obteniendo esos totales y esos subtotales. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos tener las localidades en las filas, ahora lo veréis, las localidades en las filas, de momento me las está añadiendo, he arrastrado localidades a las filas, ¿vale? Y ahora lo que me gustaría tener es, por ejemplo, el qué curso han hecho en las columnas. Lo llevo a las columnas y ahora tengo esta información aquí, ¿vale? Me voy a desplazar un poco para que lo veamos, ¿vale? Muy bien. Y aquí lo que tenemos es por un lado las ciudades y por el otro en las columnas los cursos. Luego ya os digo cómo quitar esto para que ocupen todas más o menos igual, pero la idea es que me falta qué es lo que tiene que calcular, de qué tiene que hacer los totales, que en este caso era el total, que podrían ser horas, por ejemplo, del curso, ¿no? Entonces, yo arrastro total a la cajita de valores y ahora sí que automáticamente ya tengo todo aquello que yo buscaba. Es decir, tengo el total por ciudad de cada curso. Es decir, de BI, de CSS, de Excel y tal. Tengo el total para cada ciudad y tengo el total, el total de cada ciudad, el total de cada curso, es decir, cada curso puedo saber cuántas horas ha supuesto, ¿vale? Con lo cual, de esta manera ya lo tengo pues organizado. Este sería el ejemplo básico de cómo hacerlo en la estructura. Vamos a hacer muchos, pero este es el primer ejemplo para que veamos los elementos básicos que necesitamos. Por ejemplo, si yo ahora en lugar de localidad me la llevo para arriba, la quito, ¿vale? Y ahora lo que pongo son los cursos y aquí abajo miro el pago y yo bajo el pago a las filas, pues tendría para cada tipo de pago los totales sobre cada curso. Esto es para que veáis un primer ejemplo sencillito de cómo podemos mover los campos para que aparezca pues esas combinaciones, esos subtotales de forma muy dinámica para poder saber, pues mira, de Bizum, de los que han pagado en Bizum ha sido en BI 100 horas, en CSS 27, en Excel tal, y el total de horas de los que han pagado en Bizum vemos que no es el más grande, sino que es el de Visa. Bueno, pues ese tipo de preguntas y respuestas las podemos hacer muy dinámicamente. En subtotales es mucho más lioso ordenar, ponerlo, ¿vale? Aquí de forma muy rápida puedo cambiarla. Incluso puedo hacer subcategorías, es decir, dentro de cada tipo de pago podría dividirlo por localidad. Y entonces arrastraría también la localidad por debajo de pago y entonces los tendría agrupados por tipo de pago y luego por ¿por la localidad, ¿vale? Es decir, tendría agrupado con el más y el menos, puedo agrupar por el tipo de pago y luego expandir porque la subcategoría, en este caso en las filas, serían las localidades, ¿de acuerdo? Es decir, que tendría por un lado el pago, que el orden es importante, ¿eh? Es decir, pago sería la primera categoría sobre la que está haciendo subtotales y dentro de este elemento pues veríamos por localidad. Si no, cambiaría totalmente, pero fijaos qué rápido es hacerlo al revés, es decir, que yo quiero por localidad y dentro de cada localidad saber por tipo de pago.
Esto es lo mismo que pasaba con subtotales, que el orden sí alteraba a ver cómo lo clasificaba. Para cada cambio de eran subtotales. Bueno, pues yo arrastro localidad y lo pongo más arriba. Y ahora lo que hace es agruparme los totales por ciudad y dentro de cada ciudad calcularme por los tipos de pago. Esto tiene muchísimas aplicaciones, ¿vale? Este es un primer ejemplito que os quería hacer para que entendamos rápidamente cómo funciona, es decir, qué utilidades nos da. Cuando estamos en la tabla dinámica, aquí arriba a la derecha tenéis un submenú, ya iremos entrando en diferentes ejemplos en la importancia, pero este es importante porque, por un lado, nos dice la lista de campos. Esto es lo que... Sí, esto es importante que muchas veces sucede que sin daros cuenta cerráis esto de aquí, le dais a la X y entonces, ¿cómo puedo arrastrar los campos y tal? Siempre desde mostrar, entonces le volvéis a dar, porque estaría desactivado. Le habríais cerrado, iríamos a mostrar dentro del analizar tabla dinámica y volveríamos a darle a la lista de campos y entonces me vuelven a aparecer aquí, ¿vale? Esto quería quitar, los encabezados de campo. Si quito los encabezados de campo, entonces así ya todas las columnas me ocupan más o menos igual, que era un poco lo que me interesaba, ¿eh? Esto es para que veáis que en el fondo lo que estamos haciendo son subtotales, pero subtotales de una forma mucho más rápida, ¿eh? De una forma mucho más pues intuitiva. Podríamos quitar curso y entonces en lugar de curso poner nivel académico y entonces tendríamos la relación entre, en este caso, localidad, tipo de pago y los estudios que tenían cada uno de los elementos. Es decir, que podemos sacar subtotales de forma mucho más dinámica, como bien dice, ¿eh? Lo importante es que tengamos claro que lo que tenemos que poner en el campo de valores es el elemento numérico. Es parecido a lo que pasaba en subtotales. Ahí lo que poníamos era que teníamos que calcular, qué campo teníamos que calcular. Pues aquí es lo mismo. Aquí es importante ver claro, pues sería sobre total de ventas, el número de horas, como es este caso, etcétera, etcétera, ¿vale? Un primer ejemplo para que entendamos cómo son las tablas dinámicas. Aquí en el canal vamos a hacer muchos más, pero este de momento uno básico para que veamos las primeras funciones y cuando tengamos esta pequeña base de cómo funciona, ya vamos a casos más complejos, a casos más espectaculares, con muchos más datos, muchos más campos, etcétera, ¿vale? De momento esto. Si tenéis preguntas en los comentarios y nos gusta y agradecemos que vaya creciendo el número de suscriptores de Mejor con un ejemplo. Hasta el próximo vídeo.